Todo puede ser muy sencillo si solamente reduces la cantidad de pasos que le estás dando a las tareas de tu vida. Familia 3%, bienvenidos a un nuevo episodio. Muy contento de explicarte lo que descubrí esta semana justamente leyendo este libro que se llama Máxima Eficacia de Brian Tracy, que a mi opinión personal Brian Tracy es uno de los OG, de los originales en cuanto a desarrollo personal se trata. Seguramente has escuchado algunas de sus obras, publicaciones. Pero bueno, este libro lo tenía desde hace ya un buen rato, no lo había leído y en las últimas semanas me puse a leerlo y justamente en esta semana descubrí algo que se llama la ley de la complejidad. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Te has encontrado alguna vez en tu vida queriendo hacer algo pero siendo incapaz de tomar acción y después se vuelve una procrastinación, ¿cierto? Se vuelve un tema de que sabes que deberías estar haciendo, pero no tienes ni idea de cuál es el primer paso, de cómo atacar el problema, de cómo empezar, de cómo tomar esa acción y pues después solamente se vuelve en estrés, en frustración, en esa procrastinación que siempre te deja como ese síntoma de depresión, al menos un tipo de depresión donde sientes que no estás siendo productivo. Ahora, justamente en este libro hablaba acerca de eso. Y Brian Tracy es una de las personas más enfocadas durante muchos años y en la actualidad en el tema de la productividad. Cómo lograr más en menos tiempo. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a trabajar mucho, largas jornadas laborales, horas y horas y horas. Desde que antes de que salga el sol, la gente ya está fuera de sus casas trabajando. Y cuando el sol se vuelve a ocultar, es apenas cuando la gente regresa a sus casas después de dejar de trabajar. ¿Y qué tanto logran, qué tanto cumplen las personas en esas largas jornadas laborales? Muy poco. ¿Por qué? Simplemente porque no son productivos. Uno de los grandes agentes dañinos justamente de esta productividad es la complejidad. Lo laborioso, lo técnicamente complicado que es hacer algo siempre va a traer una menor productividad, o sea, un menor resultado. Y en esta ley de la complejidad se habla acerca de lo siguiente. El nivel de complejidad de una tarea es igual al cuadrado del número de pasos de esa tarea. El nivel de complejidad de una tarea es igual al cuadrado del número de pasos de esa tarea. ¿Qué significa? Y te lo voy a poner como un ejemplo. Entre menos pasos tenga una tarea, es menos compleja, y entre más pasos tenga una tarea, es más compleja. Eso es hasta lógico de deducir, ¿cierto? Pero te voy a explicar matemáticamente cómo funciona. Supongamos que mi tarea, la tarea que voy a hacer, que voy a ejecutar, es hacer una llamada telefónica. Esta tarea solamente tiene un paso, que es yo haciendo esa llamada telefónica. Entonces, en una fórmula matemática, tiene un paso y el cuadrado del número 1, que es el número total de pasos de mi tarea, es 1, porque 1 elevado a 1, pues es 1. El nivel de complejidad de mi tarea, que es hacer una llamada, es de 1. O sea, es casi nada complejo. Después, la siguiente tarea, solamente vamos a agregarle un paso extra, que es yo encargándole a otra persona que haga una llamada. ¿Te fijas? Ahora ya son 2 pasos. Yo le encargo a una persona que esa persona haga una llamada. El cuadrado de 2 son 4, o el cuadrado de 2 es 4. Y eso significa que el nivel de complejidad de mi nueva tarea de 2 pasos es igual a 4. Uno pensaría que cuando le va agregando un paso a la tarea, solamente se vuelve un poquito más compleja. La realidad es que termina volviéndose muchísimo más compleja. Mismo ejemplo. Yo le encargo a alguien
que le diga a alguien que haga una llamada. Ya son 3 pasos ahí. El cuadrado de 3 es 9. El nivel de complejidad de esta nueva tarea de yo encargarle a alguien que le diga a alguien que haga una llamada es de 9. Ya se volvió sumamente compleja. Si te das cuenta cómo solo agregando 2 pasos extra pasamos una misma tarea de complejidad 1 a complejidad 9. Y esto pasaba en una empresa de seguros que era exitosa hasta ciertos niveles. Y se daban cuenta de que en esta empresa, cuando los agentes de seguros salían a la calle a vender con los prospectos, los referidos, etcétera, llenaban muchísimas aplicaciones de prospectos que ya estaban listos para comprar, ya estaban listos para pagar el seguro. Pero obviamente, si tú alguna vez has solicitado un seguro antes, pues te hacen una investigación, te tienen que aprobar, no solamente es de que pagues el dinero, sino te tienen que hacer todo un proceso previo de aceptación. Bueno, los agentes salían, llegaban con las solicitudes, estaban contentos porque muchísimos clientes estaban listos para comprar su seguro, ellos se iban a ganar esas grandes comisiones. Y el problema era que el proceso entre que llenabas tu aplicación o tu solicitud para el seguro y entre que te lo aprobaban tardaba aproximadamente 6 semanas. El proceso de aceptación tardaba 6 semanas. En esas 6 semanas, los candidatos a pedir seguros, como se desesperaban porque no, repito, ya estaban listos para pagar, pero la aseguradora no les tenía una respuesta. Entonces, en ese momento ellos se iban con la competencia, se iban a buscar otros agentes de seguros, se iban a buscar otras compañías aseguradoras para que les pudieran dar su seguro más rápido. Y esta compañía perdía muchísimos clientes, perdía muchísimas ventas. Los agentes de seguros estaban súper enojados porque pues ellos hacían su trabajo, a ellos les costaba tiempo, dinero y esfuerzo ir a hacer las citas con los prospectos y tenían gente calificada que estaba lista para pagar, hicieron su venta increíblemente bien, pero simplemente en el proceso burocrático es donde pues no sucedió la venta. Contrataron a un consultor y se dio cuenta este consultor que en el proceso de que alguien llena su aplicación hasta que le dicen que sí lo van a aceptar en la aseguradora, la razón por la cual pasaban 6 semanas era porque pasaba por 22 personas distintas. O sea, 22 personas tenían que tomar una cierta decisión sobre ese contrato. Miles de detalles que hay en esos contratos, pero pasaba por el escritorio de 22 personas. Entonces, cuando pasaba por el escritorio de una, luego imagínate todo el tiempo que tiene que pasar para que esté en mi escritorio, para yo aprobar o rechazar y luego mandarlo al siguiente escritorio y al siguiente escritorio de 22 personas distintas. Ese justamente era el problema. Entonces, imagínate la complejidad que tendría ese proceso. 22 pasos distintos al cuadrado, ¿qué nivel de complejidad tenía? Una complejidad brutal, una complejidad altísima. Y por eso se caían las ventas. ¿Qué es lo que hizo este consultor? Diseñó un nuevo sistema donde solamente una persona estaba encargada de hacer las 22 revisiones o los 22 pasos. Una sola persona estaba encargada de hacer los 22 pasos. No me refiero a que una persona hacía todas las solicitudes, sino que se capacitó a muchas personas para que estas muchas personas fueran capaces de hacer estos 22 pasos, cada una de ellas por singular. ¿Qué es lo que pasó? El tiempo de respuesta entre que una solicitud entraba y se aprobaba o se rechazaba pasó de 6 semanas a 24 horas solamente. De 6 semanas a 24 horas. Solamente, ¿por qué? Por eliminar la cantidad de pasos, por eliminar el tamaño de complejidad de la tarea. Era la misma tarea, se revisaba, no es que se perdió calidad en el proceso, no es que ahora se empezó a aceptar a cualquier tipo de candidato que no cumplía los requerimientos, no es que ahora la compañía por ahorrarse más dinero daba menor servicio, no, todo seguía exactamente igual. Lo único que se modificó fue la cantidad de pasos que tomaba esa tarea. Y eso hizo que la compañía ascendiera sus ventas, ascendiera sus ingresos. Los agentes de seguro estaban contentos porque estaban ganando comisiones cada 24 horas. Todo estaba bien, las ventas de la compañía subieron en millones y millones y millones de dólares y la compañía solamente empezó a crecer a partir de ese momento. Pregúntate en tu vida, ¿cuáles son las cosas que hoy tú te estás complicando de a gratis? ¿Cuáles son las cosas en las que tú
tú sabes que tú puedes hacer esa llamada, pero por tu miedo de no hacerla o por tu flojera de no hacerla o por lo que quieras, se la encargas a alguien más y delegas, ¿no? Delegas la tarea a alguien más. Le estás aumentando complejidad porque esa persona puede pensar lo mismo que tú y luego el otro puede pensar lo mismo que tú. Al final del día esa llamada nunca se hizo o se hizo después del tiempo correcto, adecuado en el que se debió haber hecho y el objetivo de la llamada no se cumplió. Si querías vender algo, no se cumplió. Si querías convencer a alguien de algo, no se cumplió. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuáles son las cosas en las cuales tú te estás complicando la vida de a gratis? Solamente porque no te has dado cuenta de cuántos pasos te cuesta hacer esa tarea y el nivel de complejidad que eso le está aumentando a tu tarea y por consiguiente los objetivos no se logran. Esto no quiere decir que no delegues, al contrario, esto quiere decir que cuando vas a delegar, tú tienes que capacitar a las personas a las cuales vas a delegar. Esto no quiere decir que tú hagas todo, que tú seas la persona que tenga que hacer todo para que salgan bien las cosas. De hecho, el mensaje es justamente el contrario. Capacito a un grupo de personas a que sepan hacer exactamente lo mismo que yo sé hacer, es más, hasta que lo sepan hacer mejor de lo que yo lo sé hacer, para que los pasos dentro de todas las tareas de mi empresa solamente se reduzcan y si reduzco los pasos, reduzco la complejidad. Si reduzco la complejidad, aumento la consecución o el logro de objetivos. Y si aumento el logro de objetivos, aumento el ingreso que está generando mi empresa. Todo puede ser muy sencillo si solamente reduces la cantidad de pasos que le estás dando a las tareas de tu vida.